titulado Generación Samuel. Las mujeres digan conmigo: Generación Samuel. Estuvo muy bueno el intento de las mujeres, entonces vamos a apelar a los hombres en este caso. Digan los hombres conmigo: Generación Samuel. Dios mío, si usted está soltera, por ahí está la voz del que va a ser su esposo. Vamos a darle la oportunidad a las mujeres nuevamente, por favor. Diga conmigo: Generación Samuel. Ese es el mensaje esta mañana, Generación Samuel. Primera de Samuel, el capítulo 1, versículo 1, comienza la Biblia narrándonos cómo hay una mujer que le está pidiendo al Señor una respuesta, porque es una mujer estéril. Tiene un pedido delante de Dios, y es que le entregue un hijo, y que si ella recibe esa promesa de parte de Dios, o más bien le responde esa petición, ella le va a entregar a su hijo todos los días de su vida. Ahora, esta consagración no es como la consagración que hacemos en las iglesias, donde los padres vienen y oramos por ellos. Esta consagración tenía que ver más con un voto nazareato, y era que el hijo no se podía cortar el cabello, no podía tocar animal muerto, no podía tomar vino o lo que procediera de la sidra, y se iría a vivir a la casa del sacerdote. De una mujer estéril, no tiene hijos, y si Dios se lo da, va y se lo regala al sacerdote, porque le dice que si el Señor le da la dicha de ser una mujer que pueda parir hijo, entonces ella lo va a entregar al Señor. En primera de Samuel, el capítulo 1, versículo 11, está la oración de esta mujer. Y le hizo esta firme promesa: Señor del universo, si prestas atención a la humillación de tu esclava, si me tienes en cuenta y no me olvidas, y me concedes un hijo varón, yo te prometo que te lo voy a entregar de por vida, y que nunca se rapará la cabeza. Así que Dios escucha a Ana y le contesta, pero al mismo tiempo que Dios le contesta a Ana, le está contestando a Israel, porque el pueblo estaba en una crisis ética, moral y espiritual muy grande. Así que en respuesta a Ana, Dios le está también dando una respuesta a esa generación. Samuel era la respuesta de Dios para esa nación en ese momento. Una nación que estaba en crisis, Dios le estaba entregando una bendición. Dicho de paso, le quiero decir que usted y yo somos la respuesta para esta generación. Con ese ánimo yo sigo predicando. Usted y yo somos la respuesta para esta tierra y para esta nación. Yo puedo creer sin presunción y sin orgullo que yo he sido la respuesta de Dios para mucha gente en Medellín y en las naciones de la tierra. Le vengo a decir de parte de Dios que usted es la respuesta de Dios para mucha gente. Si todavía no lo cree, lo va a ir creyendo a medida que vaya enseñando. Pero yo soy la respuesta de Dios para este tiempo. Así que el niño nace, y cuando nace, Ana lo lleva a su hogar, lo prepara, y luego lo lleva a vivir a la casa del sacerdote Elí. El niño comienza a vivir en ese lugar, y en el capítulo 2, versículo 11, dice que después Elcana regresó en Ramá sin Samuel, y el niño servía al Señor como ayudante del sacerdote Elí. Ana tiene un papel importante en el destino profético de su hijo. Hay un proverbio que dice que los hijos son como flechas en la aljaba del guerrero. Lo que está queriendo decir es que los padres generan dirección en el propósito de sus hijos. En este caso, Ana se empecina pidiéndole un hijo a Dios, y le hace un destino profético a su hijo. Si mi hijo nace, lo voy a formar para que él te sirva. Yo creo que aquí esta mañana hay muchas madres que van a ser como Anas para sus hijos, para lanzarlos y proyectarlos en el destino profético de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero Samuel, aunque era un niño, servía al Señor. Capítulo 2, versículo 18. Y vestía una túnica de lino como la del sacerdote, y cada año su madre le hacía un abrigo y se lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. Ahí veía al niño una vez al año, y una vez al año
le entregaba un nuevo abrigo a su hijo y ahí estaba el niño sirviendo. Samuel, le digo que es una respuesta para Ana, pero es una respuesta de Dios para Israel. Él se viene a vivir a la casa de un sacerdote que tiene dos hijos que se llaman Ofni y Fines. Y mientras está viviendo allí, hay una situación espiritual en la casa del sacerdote y en la casa de los sacerdotes. Hay una conducta incorrecta en los hijos. El capítulo 2, versículo 12 dice así: ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor ni a las obligaciones sacerdotales. Versión del 60 diría así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Dos palabras ahí, impío y conocimiento. La palabra impío en el original es la misma palabra Belial, y Belial es un demonio de la corrupción y de la inmoralidad sexual. Entonces la Biblia dice que ellos eran unos sinvergüenzas y que estos hombres no tenían temor al Señor ni al oficio que desarrollaban como sacerdotes. Eran unos hombres que se habían pervertido como siervos de Dios. Abusaban del poder, abusaban de la posición y abusaban de las ofrendas que se traían quemadas, no para ellos sino para Dios. Entonces el pecado que el Señor comienza a destapar en la casa de Elí es que la gente del pueblo traía su ofrenda, su corderito, para sacrificarlo al Señor. Y la ley dice que la grasa se tenía que consumir toda. Pero ellos, síganme por favor en la historia, Ofni y Fines no permitían que la carne se quemara del todo, sino que pedían que le sacaran la carne cruda para ellos hacerse en un asado. Entonces manipulaban las ofrendas del pueblo para ellos. Así que cuando la gente traía la ofrenda, mandaban ayudantes y les metían un garfio a sacarle la ofrenda. Entonces la gente del pueblo le decía: pero deja que se queme, deja que se queme la carne que yo le estoy ofreciendo al Señor. Y él dijo: ¿me la entregas a la buena o me la entregas a la mala? Y le arrebataba al pueblo lo que ellos traían para Dios. Entonces dice la Biblia que lo que estos muchachos hacían en el versículo 17 era muy serio delante del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Las ofrendas tienen que ser tratadas con aprecio, quien las da y quien las administra. ¿Me estoy haciendo entender? Pero en este contexto la ofrenda tenía que ser quemada al Eterno y ellos se la quitaban al pueblo antes de que se consumiera. Pero no solo eso, no solo eran hombres que no tenían temor a Dios, o lo llama sinvergüenzas, o impíos que no tienen conocimiento de Dios. La palabra conocimiento en el original es la palabra yadag, que significa conocimiento por experiencia. En griego sería la palabra ginosco, conocer por experimentación. Ellos no conocían a Dios, eran hombres alejados de Dios. Aunque eran hijos de sacerdotes, eran hombres sin un mínimo temor a Dios. No tenían temor a Dios, despreciaban el trabajo sacerdotal. Pero ahora en el verso 22 dice que Elí, el papá, era muy viejo y él estaba consciente de lo que hacían sus hijos. Se lo repito, el papá estaba viejo, pero era consciente. ¿Por qué la Biblia dice que el papá era viejo pero era consciente? Porque podemos decir a lo antioqueño, a lo paisa, el papá se hacía el bobo. ¿Cómo que se hacía el bobo? Sí, porque dice la escritura aquí: porque él era consciente de lo que los hijos hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las mujeres del pueblo. Entonces estos sacerdotes no solo maltrataban al pueblo en el área de las ofrendas, no tenían temor a Dios, sino que niña que llegaba al campamento decía: ay María hermana, mi amor, mucho gusto, sacerdote Ofni. Mi amor, le quiero decir que usted está como la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero el papá sabía. Ahora aquí dice que seducía, pero en otras versiones nos dice que los hijos tenían relaciones sexuales con las mujeres que trabajaban en el servicio del tabernáculo a la entrada donde se consagraban las ofrendas a Dios. De otra manera podemos entender que hicieron del lugar de adoración de Dios un burdel. Y ahí recibían los sacerdotes a las mujeres. Claro, las niñas se dejaban manipular por la posición sacerdotal, la posición de poder, y abusaban sexualmente de las mujeres en ese lugar. Así que los hijos de Elí no hicieron caso a la voz de Dios. Y si no hacían caso a la voz de Dios, menos a los de los papás, en este caso de Elí.
Ahora dice la escritura que el padre le dijo: hijos, verso 23, he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas de ustedes. ¿Por qué siguen pecando, hijos? Basta, hijos míos, de los comentarios que escucho del pueblo, porque no son buenos. Ahora le dice: si el hombre peca en contra del hombre, Dios lo perdona, pero si el hombre peca contra Dios, ¿quién va a poder mediar delante de él? Pero dice la escritura que el padre no tiene una incidencia de liderazgo ni de corrección en su casa, y dice que los hijos de Elí no hicieron caso a su padre porque el Señor ya había determinado matar a Ofni y a Finés. Elí era la figura representante para todo Israel del bienestar espiritual. Es la cabeza gubernamental, pero él permitía que los hijos hicieran lo que les daba la gana en el pueblo de Israel. Aplicado esto a nuestras vidas, se iría en dos direcciones. Número uno, si usted en su casa es un hombre o una mujer que teme a Dios, usted tiene que hacer que su casa se respete, así usted ame mucho un hijo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si en su casa usted sabe que un hijo le gusta el trago, usted le va a decir: en mi casa no se bebe. En mi casa usted no me va a poner aquí 4 babies o 5 babies o 6 babies, porque mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces, hay padres que permiten que los hijos traigan las muchachas y tengan relaciones sexuales, y la mamá hasta le entrega los condones a las niñas para que se cuiden. Usted será también demandado por Dios por ser permisivo o permisiva en su casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo: ay, ay, ay. Mientras usted viva en mi casa y yo pague el arriendo y usted coma en esta casa, usted sigue las normas de esta casa. Y yo he determinado que mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa no es un lugar de prostitución ni de consumo. Este lugar se adora al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? El equipo por la mañana es cristiano y por la tarde dame más gasolina. El Señor ve esas cosas. Así que Él permitió todo esto en su hogar. Y el Señor comenzó a ver lo que estaba haciendo Elí, y hay un juicio que se va a desatar en la casa de Elí, no solo sobre él, sino sobre sus generaciones. Así que estos hombres tenían irreverencia por las cosas sagradas. Estaban llenos de laxivia y de lujuria como una forma de vida, aún siendo ministros de Dios. Entonces la lujuria y la fornicación y el adulterio, la pornografía y cualquier perversión sexual puede atacar a cualquier persona, sea pastor, apóstol, ministro, sacerdote, elevado, querubín, lo que quiera. Tiene que cuidar la vida el hombre delante del Señor, hombre o mujer. Entonces alguien va a decir: es que yo no soy el pastor de la iglesia. Ah, no, vaya lo que dice Pedro, que ahora ya todos somos un real sacerdocio. Usted es un sacerdote de Dios. Hay personas que dicen: no, es que si yo me caso no voy a tener lucha sexual, aunque puede venir más casado que soltero. Ellos permitieron la inmoralidad sexual, permitieron el desorden. Ahora, ¿qué clase de padre era el sumo sacerdote, el líder espiritual de Israel? Era un consentidor, era un permisivo, era un alcahueta, y no estorbaba el pecado de sus hijos. ¿Sabe que hay gente que a usted lo va a querer mientras usted no le estorbe el pecado? Y yo no soy del corte de pastores que les diga: hijos del diablo malhados, te irás para el infierno, impío. No, nunca me van a escuchar eso, porque el mensaje de Dios no es ese. Pero sí tiene que venir una instrucción: a lo que es santo y a lo que es profano. Pero hay gente que te va a querer y te va a aplaudir mientras usted lo alabe. Hay gente que le dice: usted es el pastor más lindo del mundo, hasta que usted lo corrija. Hay gente que va a decir: usted es mi mejor líder, pero cuando usted le dice: lo que estás haciendo no le agrada a Dios, hasta ahí esa persona lo va a querer. Es más, dice: no doy más ladrillos. Porque mientras te alabo estás contento. Pero la palabra del Señor dice: si yo busco agradar a los hombres, entonces ya no soy siervo de Dios. La palabra se tiene que dar, escúchela o no se escuche. Que sé que desde los púlpitos se enseña mucha basura y mucho pensamiento de hombre y algo que creen que es Biblia, que no es Biblia, son normas de hombres. Pero la palabra se tiene que enseñar. Lo que es pecado es pecado. Si usted lleva 10 años viviendo junto y le digo: hermano, ¿y cuándo se va a casar? No, pues lo estoy pensando. Voy a ver si me caso le estoy orando a Dios si es de Dios. Y es ser conchudo, entonces divórciese. Divórciese, no, váyase de la casa.
Y usted cuando se casa, no, pastor, llevamos 3 años viviendo juntos, pero todavía no veo señales de Dios. No, hay que organizar la casa. O te casas o te vas de la casa. Si usted asumió vivir con un hombre o con una mujer, debe alinearse al propósito de Dios. Entonces hay una dirección dentro de la congregación. Hay gente que se va a incomodar con el pastor y con el líder cuando le dicen algo que no va de acuerdo a sus estándares. Cuando usted a un mentor, a un líder, a un hermano, a una oveja, a cualquier feligrés, solo lo aplaude. El día que lo exhortas, ese día vas a ver si la persona es sumisa, si ama a Dios y si te ama a ti. Hay gente que te ama hasta el momento que tú lo exhortas. Ay, ay, ay. Hay gente que te valora mientras tú le acolitas todo, pero cuando lo exhortas y lo corriges, la persona se siente como que ¿por qué me tienen que decir esto a mí? Es que yo ya tengo edad, es que yo conozco. Se desata lo que hay en el corazón. La Biblia dice que Dios al hijo que ama lo toma por hijo y lo azota. La Biblia dice que el hijo que el Señor no disciplina es un bastardo. Así que si usted y yo somos hijos de Dios, entonces va a venir corrección de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el hijo que Dios ama lo exhorta, lo cuida y le dice: no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí. Pero tenga en cuenta que va a haber gente que te va a querer por eso, y hay gente que te va a menospreciar por la corrección. Y no estoy hablando de una corrección como si fuese algo personal. Estoy diciendo la corrección y la exhortación bíblica, que la palabra exhortación tiene que ver con alentar. Pero hay momentos donde el pecado en nuestras vidas tiene que ser confrontado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tiene que ser confrontado. Pero cuando se nos confronta, a veces no queremos que nos señalen el pecado. Si usted es padre en una casa y usted permite que sus hijos todos los fines de semana hagan las fiestas de reggaetón, se beba, fumen, su casa se convirtió en un burdel. Y usted es un Elí que está siendo permisivo que en su casa se esté celebrando carne a Baal. Dios está diciendo: mi casa será llamada casa de oración. Y no solo la casa donde nos reunimos para adorarlo, sino que su casa es un altar donde se glorifica el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Es así? Entonces Elí es exhortado por Dios. Él era consciente de lo que hacían los hijos, pero no hacía nada. Dios se disgusta con Elí, el líder principal de Israel, y le anunció la ruina a él, a Ofni, a Fine y a los hijos de sus hijos, de sus hijos, de sus hijos, de sus hijos, porque habían manchado el lugar de adoración. Lo que usted hace para Dios lo hace por temor a Él, y los oficios que a usted hace para el Señor, hágalos con reverencia. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que ha venido a esta iglesia y dice: no, es que yo no vine aquí para que me pongan a recibir, yo soy ya para predicar. El que no sabe servir a otro no está honrando los servicios sacerdotales que Dios le está entregando. Lo que hagan de palabra, de hecho, hágalo para el Señor, dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Honre cada cosa que el Señor le permite hacer en su casa. Hágalo como para Él, porque de Él van a recibir el galardón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gracias por su entusiasmo. Si me siguen motivando, hasta sigo predicando. De la nada aparece cierto día un profeta que no tiene ascendencia, descendencia, no tiene nombre, un hombre de Dios, un profeta, y le hace un recuento a Elí y le dice: Elí, yo saqué mi pueblo de tierra de esclavitud de Egipto, los saqué a una tierra en abundancia, los prosperé, pero los sacerdotes en este tiempo están abusando de las ofrendas y del trabajo que se les ha asignado en este lugar. Y le dice: Elí, el Señor va a desatar un juicio sobre tu casa, porque tú honras más a tus hijos que a Dios. Santo. Hay gente que honra más a los discípulos que a Dios. Hay gente que honra más a sus hijos que al mismo Dios. Hay padres que les da miedo corregirle el pecado al que vive en la casa en situaciones incorrectas, porque el hijo se va a ir. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces el Señor le dice: tú honras más a tus hijos, tú honras más otras cosas que darme el verdadero honor. Por eso va a venir un juicio sobre tu casa y sobre tus hijos y sobre tus generaciones, porque yo honro a los que me honran y desprecio a los que menosprecian mi nombre. Ahora dice la escritura en el versículo
34. Y para comprobar lo que te dije que será realidad, haré que tus dos hijos, Ofni y Fines, mueran en un mismo día. Vamos a ver qué vamos a aprender de la generación de Samuel. Ahí le viene el juicio. Pero aparece un versículo bíblico, el verso 26 dice así: mientras tanto, el niño Samuel crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios. Los de mi generación van a entender este chiste. Los que son centennials o generación Z no lo van a entender. ¿Recuerdan esa serie de los Superamigos? Y la serie, la caricatura decía: mientras tanto, en la casa de la justicia. Ahí se estaba cocinando un propósito. ¿Y recuerdan eso? Los demás no se ríen porque no son de este tiempo, pero los de mi tiempo recordamos eso. Mientras tanto, en la casa de la justicia. Aunque había un desorden en la casa de la justicia, los Superamigos estaban generando un plan de cómo corregir lo torcido. Mientras había desorden en la casa de Elí, Dios estaba trabajando en el corazón de un niñito llamado Samuel, que era la respuesta de Dios para su generación Samuel. Así que la palabra de Dios comienza el capítulo 3 versículo 1, avanzando en el pasaje. Dice que en esos días los mensajes del Señor eran escasos y las visiones no eran comunes. Versión del 60 diría: la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. Nueva traducción viviente: las visiones no eran comunes. ¿Qué quiere decir? Que donde hay inmoralidad sexual, donde hay pecado, donde no se honra a Dios y donde no se honra el oficio sacerdotal, escasea la palabra de Dios y la visión espiritual. Donde no se honra a Dios, no hay palabra de Dios y no hay revelación de Dios. Por eso usted va a ver lugares que la gente dice: es que aquí no se predica lo que es, aquí no se enseña lo que es. Y no estoy hablando de esas cosas de falda larga, ni que haga esto, todo eso que se inventaron. Estoy hablando de la Biblia, la palabra. Donde no se predica la palabra del Señor, está escaseando la revelación de Dios. Está escaseando la gracia de Dios en ese lugar. Esta casa tiene que ser una casa de la palabra de Dios, de la visión de Dios y de la revelación de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Usted llega a un lugar y diga: esto es como frío. Ahí hay cosas donde no está viendo revelación ni palabra de Dios. Pero en ese momento el Señor quería revelarse a esta generación a través de Samuel. Pero no hay palabra, no hay visión. Si usted está en un lugar donde no hay palabra, no hay revelación, corra de ese lugar. Hay gente que dice que Dios no habla en este tiempo. ¿Cómo que no habla? Es que Dios no es mudo. ¿O usted cree que Dios habla en el pasado y no habla en el presente? Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El evangelio de Juan lo presenta como el buen pastor, y el buen pastor llama a sus ovejas y dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay gente que dice: yo no escucho la voz de Dios. El problema tú no es que no escuche la voz de Dios. La pregunta es: ¿eres oveja de Dios? Porque mis ovejas oyen mi voz. Y si usted no está escuchando la voz de Dios, algo está pasando. Usted tiene una interrupción, tiene algo que no le está permitiendo que la palabra y la revelación de Dios descienda a su vida. Por eso esta mañana el Señor va a levantar en esta iglesia una generación Samuel, una generación de palabra y de revelación. Gracias por su entusiasmo. Esas son de las que, saliéndonos de este contexto y yéndonos al día del profeta Jeremías, es la queja de Dios con los profetas de ese tiempo. Y él dice: pero ¿quién ha estado en el secreto del Señor? Vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Jeremías 23:18. No envié yo a esos profetas, pero ellos corrían y yo no les hablé, y ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían escuchado mi voz, habrían vuelto a hacer volver del mal camino al pueblo y de la maldad de sus obras. ¿Hasta cuándo esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y profetizan engaño de su corazón? En los días del profeta Jeremías pasaba lo mismo. No había palabra, no había visión, y se levantaba gente a decir: así dice el Señor. O el señor Pedro, el señor Carlos. Hay gente que se acerca y le dice a uno: así te dice el Señor. Y yo: ¿cuál Señor? Hay gente que se inventa palabras proféticas que no son de Dios, maldiciones que no son de Dios, o gente que dice: Dios me dijo, y Dios no le ha dicho nada. Y uno tiene que discernir eso.
Y usted no tenga miedo de hacerlo. La Biblia de hecho da un tamizaje por medio del apóstol Pablo cuando dice: retengan lo bueno y desechen lo malo. Hay gente que dice que habla en nombre de Dios, pero está hablando en su carne, está hablando en su propia concupiscencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso no viene de parte del Señor. Así que no había visión, no había palabra, no había alimento para el pueblo. En ese contexto, el Señor le habla a Elí por ese profeta y le da un juicio muy fuerte, lo peor que uno puede escuchar, es horrible. Y el Señor le dice a Elí: Elí, voy a levantar un sacerdote fiel, lo voy a levantar, me servirá y hará lo que yo deseo, y voy a establecer con él una descendencia que dure, y ellos serán por siempre sacerdotes para mis reyes ungidos. Lo que él está diciendo a él: Elí, como tú no me quisiste servir, me voy a levantar otro. Usted se imagina que el Señor le diga a uno: como usted no me quiere servir, lo llamo y lo llamo y lo llamo, lo insisto, me voy a levantar otro que me sea fiel y que haga lo que yo quiero, porque usted no me quiere escuchar. Así que yo me voy a levantar uno que sí verdaderamente me sirva. A veces nos creemos la Coca-Cola del último desierto y creemos que solo Dios habla por medio de nosotros y que solo nosotros somos los superungidos. No, señores. Si yo no estoy, el Señor levanta otro. Si usted no le sirve a Dios, Dios levanta otro, porque la obra no depende de usted ni depende de mí. La obra es del Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él está levantando una generación como Samuel, uno que haga lo que Él quiere que haga. Aquí no importa el que más sabe. Aquí no importa el que tenga la cabeza con todos los textos bíblicos y hable todas las lenguas angelicales. Lo que el Señor está buscando es a uno que el Señor le diga: tírese de aquí a allá y se tire, vaya para allá y vaya, venga y venga, vaya hasta el fondo y vaya hasta el fondo. Gente obediente a la voz de Dios. Dios está levantando esa generación. Así que una noche dice la escritura que antes de que la lámpara se apagara, antes de que la lámpara se apague, el Señor comenzó a llamar a Samuel. Serían las 8 o 9 de la noche, no sé. El historiador Josefo, un historiador judío, dice que este niño podía tener probablemente 12 años cuando Dios lo llamó. ¿Sabe que Dios está llamando a los niños? Dios está llamando a tus hijos. Mientras usted está escuchando palabra del Señor, ellos están al frente escuchando la palabra del Señor. Las nuevas generaciones, Dios se les está revelando a niños en sueños, en visiones y en profecías. Hay niños que ya están siendo visitados por el poder del Espíritu Santo. Por eso usted y yo tenemos que hacer muy bien la tarea, porque Samuel, el ejemplo que vio fue gente impía. Fueron sinvergüenzas que tenían inmoralidad sexual en la casa. No eran un modelo sacerdotal, pero él no se contaminó. Dicho de paso, le quiero decir que el resultado y el alcance de la nueva generación depende de nuestra santidad. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, los jóvenes que estamos levantando van a ser el reflejo de lo que usted y yo estamos haciendo hoy. Hoy estamos levantando un lugar allá. Pedimos ofrendas para pintar el lugar. ¿Para atender a quién? A sus hijos. Allá no se le paga a ningún maestro de escuela dominical. Van a enseñarle a sus hijos, porque creemos que Dios le está hablando a las nuevas generaciones. Yo he tenido niños que se me han acercado y me dicen: Pastor, Jesús me habló en Iglequis. Dicen en Quis, Iglequis. Yo escuché la voz de Dios. Ellos dicen que Jesús les ha hablado, porque el Señor está levantando una nueva generación que no tiene que ver con estándares religiosos ni con formas de hombres, sino una generación que el Señor le diga: tírese de acá, vaya para allá, corra hasta allá y corra, venga y venga. No es de posiciones ni de títulos, eso ya se acabó. Aquí no es que llegue que yo soy el apóstol, gloria a Dios, pero demuestre con su trabajo que yo soy pastor y no tiene ni una oveja. Pastor Bar. Sí, que me ha llegado gente que me dice: es que yo soy pastor. Y yo, aquí eso de estar allá que con letrerito jugando, yo estoy para otras cosas. En mi reino, el que es más pequeño es el más grande. El que aprende a servir es el más grande, porque el Señor mira de lejos al altivo, mas al humilde lo acerca a su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Es una generación diferente a lo que nos enseñaron. Una generación que va a conocer a Dios. No el presbítero del presbítero, ni la misión de la misión. No, nada de eso. Gente que está dispuesta a servirle al Señor. ¿Cuántos están aquí dispuestos para eso?
Entonces el niño escucha una voz que le dice: Samuel. El niño se levanta y dice: me está llamando Elí. La Biblia dice que Samuel aún no conocía a Dios porque nunca le había hablado, y la palabra del Señor nunca le había sido revelada a Samuel. Entonces el niño salió corriendo de 12 añitos y se fue donde el sacerdote y le dijo: Elí, cuéntame qué necesitas. Y Elí: ¿qué? ¿Me estabas llamando? No, muchacho, vete a dormir. Este viejito cansón ya está hablando dormido. Y el niño fue y se acostó, se arropó nuevamente. Pasó 5 minutos, 10 minutos, no sabemos, y otra vez una voz: Samuel. Ay, y el niño salió corriendo y le dijo: cuénteme qué necesita. Y el muchacho: me despertaste, yo ya estaba dormido, vete a dormir. Ay, este viejito no para de molestar. Y volvió y se acostó. Al rato: Samuel. Y el niño sale corriendo donde Elí. Y Elí ya entendió que el que estaba llamando a este joven Samuel era Dios. Dios te está llamando, y te ha llamado una vez, y te ha llamado 2 veces, y te ha llamado 3 veces, y todavía no has entendido que el que te está llamando es Dios. A veces la voz suena como la voz del líder, a veces la voz suena como la voz del pastor, pero no es la voz del líder, ni del mentor, ni la voz del pastor. Es que el Señor te está llamando y todavía no has discernido que el Señor te está diciendo: quiero que seas parte de la generación que estoy levantando para esta temporada. No permitas más que la vida se te vaya pasando, porque eres una respuesta mía para este tiempo, para esta generación. Alguien debiera estallar con alegría con eso. Y el niño fue y se acostó. Y cuando el niño se acostó, otra vez, y póngase en el papel, te imaginas uno a las 3 de la mañana y lo llamen: Samuel, en línea directa con el Señor. Entonces ya el niño entendió. ¿Cómo hizo el niño? Habla que tu siervo escucha. Es una experiencia increíble. Samuel, hoy me revelo a tu vida y quiero contarte que estoy levantando una nueva generación. He tomado la decisión de matar a Ofni y a Fines. El niño: voy a matar al sacerdote Elí, pero he depositado mi gracia sobre ti. Serás el sacerdote que lleve este pueblo a una búsqueda intensa de mi presencia. Y el Señor se le revela. ¿Usted cree que ese niño esa noche qué? Lloró. Los ojos los tenía hinchados de llorar, le temblaba todo el cuerpo, no durmió. Escuchó la voz audible de Dios. Dios te está llamando. Se lo voy a repetir: Dios te ha estado llamando y no has discernido que es Dios. Y tú crees que es el pastor, y tú crees que es la forma de una iglesia, y es Dios diciéndote: te necesito. Hay gente que Dios ha estado llamando hace 10 años. Hay gente que Dios ha estado llamando hace 20 años. Hay gente que Dios le ha estado insistiendo, pero el Señor dice: si no me quieres escuchar, entonces yo voy a llamar a otro que va a responder a mi llamada. Va a haber uno que sí haga lo que yo quiero que haga. ¿Cuántos quieren ser de la generación de Samuel? Entonces el niño se acuesta a dormir, y la Biblia dice que se levantó temprano a arreglar el templo, a barrer el tabernáculo, a limpiar la mesa de la proposición, el candelabro, la menorá. Estaba en los oficios. Pero ¿cómo estaba el niño? Asustado, impactado con lo que tuvo anoche, esa revelación. Y se le llegó el viejito Elí: muchacho, cuéntame qué pasó anoche. ¿Qué te dijo el Señor? Y el niño: no, nada, una bobada, no es trascendente. ¿Qué te dijo el Señor anoche? No, ¿qué fue? Bueno, el susto del niño para contarle eso. ¿Qué sería? No sé bien. Y este viejo era tan manipulador, que es una figura de líderes manipuladores, que le dijo: ¿me cuentas o te mueres? ¿Me cuentas o que Dios te mate? ¿Sabe que si hay gente en las iglesias, manipulan con la Biblia, manipulan con la profecía, manipulan con el que Dios me dijo, y tú tienes que hacer todo lo que yo te diga?
¿me cuentas o que el Señor te mate? Claro, el niño de 12 años le dijo, bueno, pues que el Señor me dijo que lo va a matar a usted, le va a matar a los hijos, que usted se muere, que Omnifine lo va a matar. Y le va a matar a los hijos de los hijos y que ninguno más va a ser sacerdote. Que él le prometió que iba a sacar una generación de sacerdotes, pero que lo de esta familia es tan delicado que el Señor ya tomó la decisión de escoger a otro. ¿Quién será el otro? No, eso sí no lo sé yo, pues hasta allá, pero Dios escogió a otro. Él estaba casi ciego, Elí. Y Elí es una figura de liderazgo que no tiene visión de Dios. Es una visión que está seca porque no está viendo lo que Dios quiere hacer. Y Dios está llamando una generación, Samuel, una generación que escucha la voz de Dios, una generación que va a servir no por posición, ni por logros, ni por economía, una generación que va a servir y va a hacer lo que Dios desea que nosotros hagamos, una generación temerosa de Dios, una generación que respeta el trabajo sacerdotal. Dios está levantando una generación que le sirva al Señor, arriba o abajo, con nombre o sin nombre, una generación apasionada por Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay gente que le va a servir a Dios hasta que tenga título, se lo digo. Después de que no tenga título, no soy nadie. Dios está levantando una última generación. ¿A usted no le parece clave que el último profeta es Samuel? El último, porque arranca ya no la teocracia, sino la monarquía. Así que así como Samuel es la figura representativa de la generación que escucha de Dios, yo creo que esta es la última generación que Dios habló en el libro del profeta Joel, los postreros tiempos donde Él derramaría su espíritu. Los jóvenes iban a tener visiones, los ancianos van a soñar sueños, va a haber una revelación del espíritu de Dios para este tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? La generación del espíritu del Señor. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra esta mañana? Yo quiero ser una generación que escucha la voz del Señor. Y voy a concluir con este punto. Yo sí soy de los que digo que voy a terminar y termino. Este es el último punto en mi mensaje. Camine bajo la dirección y bajo autoridad. Escuchen esto. Hay gente que le es obediente a Dios y en la iglesia mientras sean desconocidos. En otras palabras, mientras uno no tenga posición y tenga poder, uno hace caso a lo que sea. Ojo pues a esto. Camine bajo la bendición profética o bajo autoridad espiritual. Samuel dejó de ser un niño y creció. Y cuando creció, Dios decide levantar por petición del pueblo un rey que se llama Saúl. ¿Cómo se llamaba el papá de Saúl? No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba el papá de Saúl? No sé. Al papá de Saúl se le perdieron las, ¿cómo se llamaba? Se le pierden las burras y manda al muchacho a buscar las burras. Cuando él llega a encontrar las burras, se encuentra con Samuelito, pues ya Samuel era un señor adulto. Y le dice Samuel: he ahí el príncipe del Señor. No te ha escogido el Señor. Pero ¿sabe quién era Saúl ahí? Tenía problemas de autoestima. Le daba pena hablar en público. Eso sí, era alto y espaldón, porque dice que en estatura sobrepasaba a todos los del pueblo de Israel, pero tenía un problema de autoestima tremendo. Y el Señor le dijo: eres tú el príncipe de Israel, y no te preocupes por las burras, porque las burras ya las encontraron. El Señor te trajo para un propósito. Ojo pues, hay gente que le es obediente a Dios y es obediente en una casa ministerial mientras no tenga posición. Cuando quiere conocer a una persona, dele poder en su empresa. Quiere conocer el corazón a alguien en su compañía, hágalo gerente de la compañía y usted va a ver si lo sigue respetando. ¿Sí o no? ¿Qué me va a decir a mi jefe? Es que yo ya crecí, usted no va a estar aquí sobre mí. Obediencia. Entonces miren el punto clave acá. Le dice: para que entres bajo esta bendición que el Señor te va a entregar de la generación Samuel, tienes que conectarte con la palabra y con la visión profética. Diga conmigo: palabra y visión. Diga conmigo: palabra y visión. Toda casa ministerial tiene palabra de Dios y tiene una visión dada por Dios. Así que le dijo: vas a hacer lo siguiente. Vas a caminar por este collado, en este monte, y te vas a encontrar una compañía de profetas. O sea que Samuel levantó profetas. Te vas a encontrar una compañía de profetas y ellos vienen cantando, danzando, tocando el pandero y profetizando.
Cuando tú te encuentres con ellos, solo cuando te encuentres y te unas a ellos, el Espíritu de Dios va a venir sobre ti. Vas a hablar en otras lenguas y serás mudado en otro hombre. Ojo que está la conclusión. Mírenme acá. Cuando tú aceptes la visión profética y cuando tú recibas esta palabra que te estoy diciendo, vas a ser conectado con el cuerpo de Cristo. Hoy hay una mentira que se esparce por todo lugar. Hay gente que dice: yo no necesito congregarme. ¿O es que acaso Dios no me habla a mí en la soledad? Es que yo puedo orar en la casa, yo no necesito ir a una iglesia. Bien dice Hechos de los Apóstoles: yo no habito en una casa hecha por hombres, ahora vosotros me sois el templo. Pero se les olvida lo que dice Pablo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza del cuerpo, y que nosotros no somos miembros ortopédicos del cuerpo de Cristo, que la única manera que funcionamos es unidos, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Y Efesios habla de los 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces la iglesia es edificada cuando se junta, y solo viene ministración y revelación de Dios para el cuerpo cuando se junta. Hay un misterio en congregarnos. De hecho, Pablo dice: no dejen de congregarse como muchos hermanos ya lo tienen por costumbre. Ay, no, es que yo pongo aquí en enlace a tal predicador. No, yo pongo YouTube y ofrendo por PayPal. No, señor, usted debe congregarse. Entonces el principio aquí es: conéctate con la visión y con la palabra. Y solo cuando te juntes con el cuerpo gubernamental, con el cuerpo profético, va a venir una transformación sobre tu vida. Cuando el Espíritu de Dios te visite, haga todo lo que quiera, que el Espíritu del Señor va a estar contigo. Conéctese. Si esta no es su iglesia, busque una iglesia mejor que estas, que hay muchas. Hay muchas. En Medellín, ve, aquí al frente hay una que se llama Comunidad de Fe. Tengo el teléfono del pastor, se lo paso. Hay otra iglesia que se llama Casa Cristiana Internacional, buenísima. Conozco la pastora. Si usted no se siente bien aquí, yo lo ayudo a conectarse en ese lugar. Si usted vive en otro lugar, lo ayudamos. Pero conéctese con una iglesia y crezca. Es que es más fácil no congregarse, porque es que si nos congregamos, a mí me toca perdonar al hermano una vez, 2 veces, y no me lo aguanto, lo mastico y lo escupo, porque si me lo trago me da malestar en el estómago. Es en la iglesia donde piedra con piedra se forma. Es en la casa del Señor. Atención, pero como no lo conocía nadie, se hizo más caso. Yo hago lo que sea, y se fue para allá, habló en lenguas y profetizó. Pero después ya era rey y tenía capa. Rey de Israel. Ay, Dios mío, cuando Dios lo levante a usted, sea más humilde. Amén. Cuando Dios lo levante a usted, aprenda a escuchar la autoridad espiritual. Así usted reprende demonios, amarre potestades, le pegue a los demonios de los cachos, lo que usted haga. Si no camina bajo autoridad, usted está en rebeldía y no está bajo la bendición de Dios. Así de sencillo. Entonces, ya como Saúl tenía poder, era el rey, vino otra vez palabra y visión. El Señor te dice: ve y destruye a los de Amalek. Él dijo: no, ¿y por qué voy a hacer eso? Yo el rey. No mató a lo mejor del pueblo y le perdonó a lo mejor del pueblo, porque él ya era ¿qué? El rey. Una cosa somos usted y yo sin poder, y otra cosa es con posición. Una cosa es cuando Dios no nos ha levantado, y otra cosa es cuando Dios comienza a moverse a través de nosotros. Cuide su corazón para que esté en la palabra y en la visión profética donde Dios lo puso. Lo que hizo Saúl fue destruir el destino que Dios tenía profético con él. Entonces el Señor le dijo a Elí: me voy a levantar uno mejor que tú. ¿Y sabe qué le dijo a Saúl? Me voy a levantar uno mejor que tú, uno conforme a mi corazón. ¿Y cómo se llamaba él? David. Atención, ¿cuántos años tenía Samuel? 12. ¿Cuántos años tenía David? No era un niño. Es que Dios escoge lo más vil y lo más menospreciado para poder avergonzar a los que se creen poderosos, que se las saben todas. Dios le confió su gloria y su presencia a 2 muchachitos jovencitos, solo porque ellos tenían un corazón para el Señor. Yo creo que Dios está levantando en esta casa, en esta iglesia, una generación como Samuel, una que escucha la voluntad de Dios, la voz de Dios, y que caminamos en la visión y en la palabra que el Señor derrama en este lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Punto. Entonces, ahora voy a profetizar. Profetizo sobre tu vida que vas a comenzar a tener sueños de Dios, revelaciones del Señor. Dios va a comenzar a hablarte. Es más, esta palabra sacudió a más de uno y dijo: verdad,
Dios me ha llamado tanto y no le quiero hacer caso. Y yo no quiero que el Señor me busque reemplazo. No fue lo que le digo en la iglesia en Apocalipsis: o se endereza o le quito el candelabro. Le quito el candelabro y se la pongo a otro. Es necesario que escuchemos la voz de Dios. Ahí sentados, levante sus manitos. Señor, trae visiones, trae sueños, trae revelación. Ahí sentado, pídale al Señor que hable este día y que lo haga de la generación Samuel, una generación que escucha a Dios. Antes que la lámpara se apague, antes que los ojos se cierren, antes que el fuego se acabe y todo esté perdido, solo en apariencias, se escucha una voz en el silencio. Samuel, Samuel, despiértate, despiértate. Y Samuel, Samuel, no vayas al hombre, corre hacia mí y yo te mostraré lo que está por venir. Solo quédate conmigo, quédate conmigo. Estoy buscando una generación que no juegue con lo santo y que no venda mis tesoros. Estoy buscando una generación que me preste sus oídos y se interese en mi corazón. Gente que crece en el secreto, yo recompenso en público. Samuel, Samuel, no vayas al hombre, corre hacia mí. Samuel, Samuel, no vayas al hombre, corre hacia mí, solo quédate conmigo. Quédate conmigo. Amada iglesia, dice el Señor, quiero mostrarte los tiempos, las estaciones y mis secretos, lo que acontecerá en los próximos días. Por tal razón, voy a desatar un espíritu profético en medio de ti. Dicho mover será evidente en medio de tus hijos, en los niños, en los jóvenes. Al igual que con José, Samuel y Daniel, profetas jóvenes, a quienes yo decidí revelarme proféticamente mientras dormían, en sueños y en visiones, y les manifesté mis planes y mis intenciones para las naciones. Del mismo modo voy a realizar para esta nueva generación. A partir de hoy se despierte el espíritu profético en los niños de la iglesia El Camino, en los jóvenes de la iglesia El Camino. A partir de hoy se despierte el espíritu profético en tus hijos y en tus nietos. Serán conocidos como profetas de la ciudad.
A través de ellos voy a confrontar el espíritu religioso, temor y estupor que ha operado en la iglesia. Así también llamo a mis intercesores, llamo a mis atalayas para que despierten y decidan ponerse a la brecha a favor de la nación. Anuncia el Señor Dios Todopoderoso. Ahí sentado, vamos a orar por sus hijos. Señor, oramos por los niños que son de la iglesia. Si usted tiene sus hijos en Igle Kids o no están acá esta mañana, ore por ellos. Ore por sus hijos de 4, 5 años, 7 años. Bendigo mis hijos. Oro para que ellos sean una generación Samuel, que no terminen como la vida de Ovni ni de Fines, sino que sean una generación respuesta. Oro para que mis hijos, en el diseño que tú tienes para ellos, si van a ser futbolistas, si van a estar en el arte, en la cultura, si van a estar en el área de gobierno, si van a ser alcaldes, presidentes, embajadores, empresarios. Oro, Señor, que tu gracia les acompañe. Oro para que mis hijos sean profetas, que sean pastores, que sean apóstoles, que el diseño del cielo se manifieste en ellos. Bendigo tus hijos y bendigo los hijos de tus hijos. Bendecimos los nietos, los bisnietos, y tus generaciones sean una generación que glorifique y alabe el nombre de Dios. Hoy yo creo y me uno a la fe y a la autoridad que tú tienes como padre de tus hijos, para creer que Dios está levantando una generación Samuel que escucha la voz y la intención de Dios para tu vida y para esta generación. He desatado la palabra de Dios en esta mañana. Se ha hecho conforme a tu poder y a tu propósito. En el nombre de Jesús, dele un aplauso al Señor. Tome su asiento, colóquese sobre sus pies. Aleluya. ¿Cuánto le aplauso?